Apocalipsis. Estamos en el capítulo 3 y estamos por finalizar el mensaje a Filadelfia. En el versículo número 12 adoptamos la división natural que tiene el mismo versículo. Así que vamos a concluir con nuestra exposición del versículo 12 del capítulo 3 del libro de Apocalipsis. ¿Está bien? Así que quiero que todos vayan al versículo 12 en el capítulo 3 y le doy lectura únicamente al versículo 12 y 13. Estoy dando lectura en la Biblia El Cántaro, la revisión de la primera traducción al español. Al que venciere, yo no haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá fuera, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, que es la nueva Jerusalén, la cual ha descendido del cielo de con mi Dios, y mi nombre nuevo. El que tiene oreja, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Padre, en el nombre poderoso de Jesucristo, Señor, venimos ante tu santa presencia reconociendo nuestra necesidad diaria de ti, reconociendo tu gracia y misericordia en nuestras vidas. Te pedimos, te imploramos, te suplicamos que nos ilumines con tu bendita palabra por medio de tu Santo Espíritu, que cada uno de nosotros que es expuesto a tu gloriosa verdad sea redarguido y exhortado para que nuestra vida te glorifique, Señor amado, por medio del glorioso sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Señor, por tus múltiples misericordias. En el nombre de Jesucristo. Amén. Muy bien. Estamos por finalizar el mensaje a Filadelfia. Y en la sesión anterior vimos cómo el mismo desarrollo del texto está hablando y haciendo énfasis que la persona que vence, que aquella persona vencedora y victoriosa, a Dios le otorga a esa persona un privilegio. Hay un privilegio de una vida que honre a Dios. Así como hay un castigo, hay un privilegio y hay una bendición a nuestras vidas, hay un galardón a nuestras vidas. Pero ese galardón a nuestras vidas no se tiene que confundir con los obsequios que te puede brindar el mundo. Cuando alguien puede pensar acerca de lo que es estar bendecido por Dios, el ser humano inmediatamente enfoca su mente a las cosas materiales, a las riquezas materiales. No así lo que la Biblia ofrece o lo que la Biblia nos enseña. El texto está diciendo: al que venciere, al que lleve aquella vida digna, se le hará columna, pilar en el templo de mi Dios. Cuando hicimos nuestra exégesis de esa parte del texto, vimos que aquella columna se está refiriendo en una forma figurada, analógica, así como se refería a lo que eran columnas los apóstoles, pilares dentro de la iglesia, porque el contexto está diciendo en el templo de mi Dios. Y el apóstol Pablo en más de una ocasión a los corintios les dice: ¿acaso no sois vosotros templo del Dios viviente? ¿No son ustedes templo del Dios viviente? ¿Acaso no habita en ustedes el Espíritu Santo? Entonces el contexto nos ofrece esto, nos dice que al que venza, al victorioso, se le hará columna, será un pilar para la iglesia de Cristo. Y después, dentro del mismo contexto,
y nunca saldrá de ahí recordando, en la versión El Cántaro, nunca saldrá fuera, y está usando la palabra exo en el original griego, en esa salida. Y recordamos el contexto histórico: los habitantes de Filadelfia, a pesar de ser una región donde ellos tenían grandes ganancias con respecto al comercio, ellos tendrían que salir fuera porque era una zona volcánica y ellos sufrían constantemente devastaciones debido a los constantes terremotos. Entonces ellos vivían temerosos, ellos tenían que salir constantemente de la ciudad, incluso unos tenían que habitar fuera de la ciudad. Entonces, para esa iglesia temerosa se le da la promesa: nunca saldrás fuera. Y la parte a exponer del día de hoy es: y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, que es la nueva Jerusalén, la cual ha descendido del cielo de con mi Dios, y mi nombre nuevo. Cuando nos acercamos al libro de Apocalipsis sin ningún entendimiento de lo que representa una literatura apocalíptica, y un lector incluso promedio, y digo incluso promedio porque hay personas que tienen el hábito de leer, pero incluso un lector promedio puede llegar a tener algunas inferencias de un literalismo. No toman en cuenta lo que las figuras del libro de Apocalipsis significan. Ok, dos, sí. No toman en cuenta lo que las figuras del libro de Apocalipsis significan, sino todo lo contrario. Cuando estamos hablando en el contexto: y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén. De hecho, Reina Valera, versión 60, dice: la cual desciende del cielo de mi Dios. La versión del Cántaro que estoy leyendo dice: la cual ha descendido. La cual ha descendido. Y en la versión Reina Valera, repito, dice: la cual desciende del cielo de mi Dios. Ahora bien, si nosotros tomamos esto como algo literal, las personas pensarán que el creyente será tatuado con el nombre de Dios. 2, las personas pensarán en una ciudad literal, descender literalmente del cielo. Véanlo gráficamente. Si no estudian las personas correctamente este texto, pensarán en una ciudad descendiendo, literalmente hablando, y pensarán que el nombre de Dios se nos será escrito a nosotros, literalmente hablando. Todo lo contrario al significado que tienen estos textos en el libro de Apocalipsis. Por la gracia de Dios, cada uno de ustedes ha sido expuesto a un entendimiento gramatical e histórico del libro de Apocalipsis. Entonces ustedes no van a tener absolutamente ningún problema para entender lo que estos textos significan, y así lo podré exponer con toda la claridad que el mismo texto nos arroja. Cuando estamos entrando a la parte B del versículo 12, y dice: y escribiré sobre él el nombre de mi Dios. Hay una palabra que quiero que ustedes tengan en cuenta, y es la palabra escribiré.
En el original griego, koiné está usando la palabra grafo, que quiere decir escribir. Quiero hablarles un poco acerca de esta palabra. Quiero introducirlos a ustedes en este tema con esta palabra que desarrolla la parte B de nuestro texto a estudiar. Primero, la palabra grafo, la palabra escribir, no solamente tiene un significado etimológico que nos va a enriquecer, sino el simple hecho de lo que significa la escritura va a aclarar el texto. Cuando las personas en aquel tiempo escribían o dejaban plasmado un hecho histórico, era con el fin de dejar asentado un suceso. Cuando un filósofo de aquella época dejaba plasmado algún pensamiento, era con el fin de dejar asentado algo que él quería que todos se dieran cuenta. Cuando traemos este tipo de pensamiento al siglo XXI, nosotros podemos ver que cuando alguien plasma, alguien escribe, grafo, algo es para darlo, para brindarlo, para que las personas entiendan esto. Cuando alguien escribe un libro, grafé, escribir, cuando alguien escribe un libro es para dar a entender algo, quiere expresar algo. Con la palabra, algunos de ustedes tendrán algún entendimiento quizás, o ha oído la palabra en el siglo XXI, graffiti. ¿Alguien ha escuchado la palabra graffiti? En México, Distrito Federal, en más de una ocasión se hace evento de grafiteros. Los grafiteros son nombrados en el siglo XXI como artistas que hacen dibujos con spray, un aerosol, o usan una máquina especial en las paredes de muchos colores. Y en México, Distrito Federal, hay delegaciones que donan barras completas para que estos grafiteros vengan y plasmen su arte. Pero no solamente es usado por estos grafiteros, quiero que redunden en la palabra grafo, graffiti, escribir, grafar. No solamente es usado por esta palabra por estos artistas, también en el Distrito Federal, México, la Ciudad de México, el graffiti es usado, a lo mejor en otros barrios, también aquí en Sonora, es usado por los pandilleros. Lo usan los grafitis, los pandilleros, para marcar su territorio. Eso era usado también en México, Distrito Federal. Cuando una pandilla quería dejar su territorio marcado, ponían en las paredes el nombre de aquella pandilla. Y si querían invadir el territorio de otra pandilla o querían adueñarse del territorio de esa pandilla, grafiteaban el nombre de dicha. Esto era con un fin dejar en claro con el grafiti que ese territorio les pertenecía. Era el único fin, dejar en claro que el territorio le pertenecía a esa pandilla. Cuando nosotros entendemos que a través de los siglos, a través de la historia, a través de todos los escritos que tenemos, han tenido un fin. Algo está pasando, pero me imagino que es de acá.
Ok. Cuando entendemos eso y nosotros regresamos al versículo 12 de Apocalipsis, en la parte B dice: y escribiré sobre él el nombre de mi Dios. Yo quiero que ustedes lo entiendan de esa forma, porque es la forma que lo ofrece el libro de Apocalipsis. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios. Es decir, que va a quedar asentado que el creyente, el verdadero creyente, pertenece a Dios. Y esto no está alejado del contexto, porque si ustedes ven dentro del contexto, él está diciendo acerca de la sinagoga de Satanás, y él dice: y yo haré que vengan y adoren y se postren y reconozcan que yo te he amado. Yo haré que los de la sinagoga de Satanás vengan y adoren y reconozcan que yo te amo. La carta hace un énfasis donde promete y quiere, dentro de la misma redacción, dejar en claro que esas personas, esos creyentes en Filadelfia, esos creyentes fieles que predicaban la palabra de verdad, esos creyentes fieles que vivían para glorificar a Dios, esos creyentes fieles que no fueron permisivos con la falsa doctrina, ni con el pecado. La redacción de la carta afirma que Dios se va a encargar de dejar en claro que perteneces a alguien, pero no perteneces al mundo. No perteneces a los ídolos paganos. No pertenecía el creyente en Filadelfia incluso al César. Pertenecía y pertenece y pertenecerá a Dios. Y escribiré, verso 12, parte B, sobre él el nombre de mi Dios. Entonces, esta parte está diciendo que dejará en claro que eres, por la gracia soberana de Dios, propiedad de Dios mismo. Y después en la redacción dice: y el nombre de la ciudad de mi Dios, que es la nueva Jerusalén, la cual ha descendido del cielo de con mi Dios. Quiero que lean ese texto como un todo. Y el nombre de la ciudad de mi Dios, la cual ha descendido del cielo de con mi Dios, y mi nombre nuevo. También va a escribir la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual ha descendido, estoy leyendo la Biblia del Cántaro, la cual ha descendido del cielo de mi Dios. Ahora, cuando empezamos a visualizar la nueva Jerusalén, desgraciadamente, y lo voy a decir desgraciadamente, por todas las enseñanzas pentecostales y neopentecostales y carismáticas y todos los nuevos movimientos del siglo XX y XXI, y su literalismo extremo, como lo ofrece el dispensacionalismo, las personas, lo primero que viene a la mente, repito, es una ciudad literal descendiendo del cielo. Pero yo quiero que ustedes me acompañen a ver lo que el mismo libro de Apocalipsis nos ofrece con respecto a la ciudad santa,
del Dios Santo. Quiero que vayamos todos a Apocalipsis en el capítulo 21, por favor. Versículo 2. Ya están todos ahí, capítulo 21, versículo 2. Y yo, Juan, pide la santa ciudad de Jerusalén nueva, que descendía del cielo, de Dios, como esposa ataviada para su marido. ¿Qué vio Juan? La nueva Jerusalén descender del cielo como ¿qué? Como una esposa ataviada. Si alguien tiene Reina Valera, ¿me puede hacer favor de leerlo en Reina Valera? Versículo 2. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Bueno, según Juan, la nueva Jerusalén desciende como una esposa ataviada. Pregunto, ¿es acaso la nueva Jerusalén un lugar o un ser? Pregunto, ¿es acaso la nueva Jerusalén una ciudad o un ser? Ahora, quiero que vaya en el mismo capítulo a partir del verso 10. Voy a dar lectura únicamente al versículo 10 del capítulo 21. Y llevóme en espíritu a un gran monte y alto, y mostróme la gran ciudad santa Jerusalén, que descendía del cielo de con Dios. Del cielo de con Dios. ¿Quién quiere hacerme favor de leerlo en la Reina Valera? Fuerte. Me llevó en el espíritu a un monte grande y alto, y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén, que desciende del cielo de Dios. Ok. Dentro del mismo desarrollo, en el versículo 2 y en el versículo 10 al 27, nosotros vemos la mención de esta nueva Jerusalén, de una ciudad santa. El versículo 2 deja en claro que vendrá como una esposa ataviada. Si nos apegamos a lo que la Escritura nos enseña, estamos dejando a un lado esas interpretaciones cerradas de pensar que la nueva Jerusalén es un lugar. Eso no nos enseña el versículo 2 del capítulo 21. La nueva Jerusalén no es un sitio. La nueva Jerusalén es un ser. ¿A qué se está refiriendo entonces la nueva Jerusalén? ¿A qué se refiere? A la iglesia, a la santa iglesia de Dios. Ahora regresamos a nuestro texto a estudiar en el capítulo 3, versículo 12, y dice: y el nombre de la ciudad de mi Dios, que es la nueva Jerusalén, la cual ha descendido del cielo de mi Dios.
Repito, quiero que vayan todos al capítulo 3, por favor. ¿Ya están todos ahí? Capítulo 3, versículo 12, parte B. Y el nombre de la ciudad de mi Dios, que es la Nueva Jerusalén, la cual, repito, estoy leyendo la Biblia del Cántaro, ha descendido del cielo de con mi Dios. Ahora, si ya dejamos en claro que escribir el nombre de mi Dios es en forma figurada para dejar asentado que perteneces a Dios, que eres propiedad de Dios, que Dios se va a encargar de decir que eres propiedad de Él, porque es muy común decir, cuando hablamos secularmente, las personas decimos, o las personas dicen, es que todos somos hijos de Dios. Eso es una mentira. La Escritura enseña que todos somos creación de Dios. Juan nos enseña en el capítulo 1, del versículo 12 al 13, que las personas que son consideradas hijos de Dios son las personas que han creído en Él. Y esto es por la misma gracia de Dios. Es decir, no todos somos hijos de Dios, todos somos creación de Dios. Pero las personas que son consideradas hijos de Dios son las personas que han creído en el Hijo de Dios. Esto es con un fin. El que cree en Él, según mismo Juan, no se pierda, mas tenga vida eterna. Lo difícil del camino del cristianismo lo deja nuestro Señor Jesucristo en Mateo, en el capítulo 7. Tenemos que entrar por una puerta. ¿Qué puerta tiene que entrar el creyente? La estrecha. Porque angosto es el camino que lleva a la perdición. Ahora, una iglesia fiel, Dios da una promesa. A un creyente fiel, vean esto, atesoren esto para ustedes. Cuando vimos el contexto, incluso el mismo contexto dice, para que nadie tome tu corona. Y cuando vimos Santiago, nos habla de esa corona de vida que las personas tendremos cuando hayamos pasado la tentación, la prueba. No permitas que nadie tome esa corona. Y después a la promesa, y yo te haré columna, te haré un pilar, así como lo era Cefas, así como lo era Jacobo, así como lo era Juan. Pero no serás pilar en el mundo, sino dentro del templo de mi Dios, dentro de la iglesia. ¿Por qué? Porque el apóstol dice, ¿acaso ustedes no son templo del Dios viviente? Y después dice, y escribiré, dejaré plasmado que tú perteneces a Dios. Y escribiré sobre ellos el nombre de mi Dios. Y después dice, y la ciudad de mi Dios. Una pregunta. Una ciudad es un lugar donde alguien habita. Una ciudad es un lugar habitado por alguien. Esta ciudad, estoy hablando en los mismos términos analógicos que el libro de Apocalipsis habla, esta ciudad, ¿por quién es habitada? Por Dios. Esta ciudad es habitada por Dios. Es la ciudad de mi Dios, la Nueva Jerusalén, una ciudad habitada por Dios. Pregunta, ¿dónde habita Dios actualmente? En el creyente.
Cuando vamos al libro de Génesis y vemos que el hombre quiere llegar a Dios por sí mismo y hace lo que conocemos como la Torre de Babel, donde Dios confunde las lenguas y los esparce por todas las tierras en aquel tiempo. Y vamos al libro de Hechos en el capítulo 2, cuando Dios, de una forma soberana y misericordiosa, le da a cada uno un don de lenguas extranjeras para predicar el bendito y glorioso evangelio. Nosotros vemos que cuando Jesucristo, nuestro glorioso Señor Jesucristo, viene a esta tierra, muere y resucita para el perdón de nuestros pecados, y se rasga el velo, el lugar santo y el lugar santísimo. Cuando nosotros entendemos eso, nosotros vemos que en Hechos capítulo 2, el Espíritu Santo no es derramado sobre el templo de Jerusalén. El Espíritu Santo no es derramado en Hechos capítulo 2 sobre ese templo construido con manos humanas. El Espíritu Santo es derramado ¿sobre quiénes? Sobre los apóstoles y los creyentes que estaban ahí reunidos unánimes orando. Y el apóstol Pablo le dice a Corintios: ¿acaso no sois vosotros templos del Dios viviente? ¿Acaso no mora en ustedes el Espíritu Santo de Dios? Cuando entendemos esos sucesos verídicos, cuando entendemos ese suceso de Hechos capítulo 2, donde se derrama el Espíritu Santo sobre ellos y sale el apóstol Pedro a predicar un glorioso mensaje exaltando la gloria de Dios. Cuando entendemos esos sucesos, cuando entendemos que el Espíritu Santo de Dios es derramado en el creyente, cuando vemos que el apóstol Pablo lo quiere dejar asentado a la iglesia de Corintios, una iglesia que tenía conceptos errados de la práctica cristiana, y les dice: ustedes son templo del Dios viviente. Cualquiera que destruya el templo del Dios viviente, Dios se encargará de destruir a cada uno de ustedes. Cuando entendemos eso como una realidad, cuando entendemos que cuando nosotros erramos y ofendemos a Dios con nuestro cuerpo, Dios, ¿qué va a hacer con nosotros? Se va a encargar ¿de qué? De destruirnos. ¿Por qué? Porque lo digo yo. Porque se me ocurrió en esta mañana decírselos. No, porque la Biblia lo dice, porque la Biblia lo enseña. Cuando entendemos que el creyente ahora es morada de Dios. Todos somos creación de Dios, pero únicamente los hijos de Dios son aquellos que han creído en Él. Efesios 1:13, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuimos ¿qué? Sellados con el Santo Espíritu de la promesa. Ahora, ya siendo sellados, siendo justificados por gracia, experimentamos esa justificación gracias al proceso de regeneración. En dicho proceso estamos siendo adoptados por Dios. Y todo esto es Dios morando ¿dónde? En nosotros. Cuando se da la promesa en Isaías capítulo 6, Emmanuel, Dios con nosotros, esa promesa está en la cruz del Calvario, está en Cristo, en su ministerio terrenal, está en Cristo cuando viene a esta tierra, nuestro Salvador, nuestro glorioso Salvador, el Rey de Reyes y Señor de Señores.
Pero esa promesa también está presente cuando nuestro Señor Jesucristo asciende gloriosamente al cielo y el Espíritu Santo es derramado en la vida del creyente. ¿Por qué? Porque es Dios morando con nosotros. Cuando entendemos que toda la Biblia afirma esa gloriosa verdad, es decir, afirma que el hombre corrupto y corrompido en sus delitos y pecados, muerto en sus delitos y pecados, como lo dice el apóstol Pablo a Efesios, Él nos da vida. ¿Cómo nos da vida? Por medio de su Espíritu Santo. ¿Cómo se logra eso? ¿Por las obras? No. Única y exclusivamente por el sacrificio perfecto de nuestro glorioso Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Pues Él mismo dice en Juan 14:6: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie, absolutamente nadie verá al Padre si no es por mí. No hay un camino alterno a la salvación. La persona que en esta vida no se arrepienta de sus pecados y no crea en Jesucristo como su único y suficiente Salvador, pues el mismo apóstol Pedro dice en Hechos capítulo 4, verso 12: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el que podamos ser salvos. Quien no crea en esa gloriosa verdad está condenado eternamente. ¿Por qué? Porque esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Pero he aquí la persona que se le ha predicado el bendito mensaje del Evangelio y ha creído en él, ha sido adoptado como un hijo de Dios. Ha sido sellado con el Espíritu Santo de la promesa. Ahora en esa persona mora el Espíritu Santo de Dios, habita Dios mismo. Eso es lo que enseña toda la Biblia. Cuando pasamos a Apocalipsis, cuando ya llegamos a Apocalipsis y entendemos la saturación de figuras con el fin de dejar en claro una bendita y gloriosa verdad providencialmente ya anunciada, entendemos en la parte B del versículo 12, cuando está diciendo aquellos creyentes fieles. La promesa no es para la persona de doble ánimo, la persona no es para el inconstante. Este creyente fiel, en el cual Dios ha derramado de su Santo Espíritu, que se le promete ser columna en el templo de mi Dios, el cual no tiene que temer, no tiene que tener ningún temor. A esta persona se le dice, dentro del contexto, que se le dejará en claro que pertenece a Dios. Que se le dejará en claro que pertenece a Dios. Dios se va a encargar de dejar en claro es el Dios soberano y todopoderoso que se va a encargar de cuidar, de proteger a ese creyente fiel. Y ya cuando llegamos a la ciudad de mi Dios, lugar donde habita Dios, una ciudad que es habitada por Dios, le nombra ¿qué? La Nueva Jerusalén. Pero es la santa ciudad de Dios, la Nueva Jerusalén. Se está refiriendo a la iglesia santa de Cristo, no a una comunidad pagana, no a un centro de reunión que se dice ser cristiano, a la iglesia santa de Cristo. Dejará en claro que pertenece a la iglesia santificada de nuestro glorioso Señor Jesucristo. Y después aclara la soberanía de Dios en esto.
Repito, estoy leyendo la Biblia El Cántaro. Dice en el versículo 12, antes de concluir esa parte, cuando dice: y el nombre de la ciudad de mi Dios, que es la Nueva Jerusalén, la cual, Reina Valera dice que desciende del cielo. ¿O estoy mal? Los que tienen Reina Valera dice que desciende del cielo. El Cántaro, la revisión de la Biblia El Oso, dice: la cual ha descendido del cielo con mi Dios. Es decir, dentro de la analogía, es que esta ciudad santa, no es como los hombres en la Torre de Babel, que ellos querían construir con sus fuerzas. No, está dejando en claro que esta ciudad santa, la Nueva Jerusalén, que es la iglesia de Cristo, esta ciudad santa desciende del cielo con mi Dios. Es decir, estimados hermanos, cada uno de ustedes que es cristiano lo es por la gracia de Dios, lo es por la misericordia de Dios, porque el hombre muerto en sus delitos y pecados está incapacitado para agradar a Dios. Eso solo puede ser por la misericordia de Dios. Jesucristo, el Rey de Reyes y Señor de Señores, que viene a esta cruz, viene a esta tierra y muere en una cruz para el perdón de nuestros pecados y nos reconcilia con Dios, muere y resucita conforme a lo antes escrito, como el apóstol Pablo lo dice en su primera carta a la iglesia en Corintios, en el capítulo 15. Nosotros, muertos en nuestros delitos y pecados, Él nos da vida al creer en lo que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario. Pero según el mismo apóstol Pablo, en el libro de Efesios, en el capítulo 2, él dice que nosotros tenemos que creer. Él dice que al creer es por medio del conducto al cual Dios le plació usar, que es la fe. Dios le plació que por fe, cuando vemos esta gloriosa verdad, afirma que la fe es un don de Dios, es un regalo de Dios, es la gracia de Dios. Cuando la iglesia católica del tiempo de la Reforma tenía oprimido a todo ser que habitaba en aquellas tierras, pues la división entre iglesia y Estado aún no era como hoy la conocemos. Vemos que la iglesia se encargaba de manipular a las personas, invitándolos a adorar imágenes, invitándolos a pensar que con indulgencias podrían salvar su alma en una etapa oscura donde la Biblia estaba cerrada y las personas comunes no tenían acceso a lo que la Escritura enseña. Cuenta la historia que un monje agustino conocido como Martín Lutero un día lee un versículo con el cual es iluminado, de la carta, la epístola que el apóstol Pablo escribe a los romanos, donde dice:
mas el justo por la fe vivirá. Esa fe con el cual el justo vive, esa fe tampoco le pertenece al hecho justo. Es un regalo de Dios. Si nosotros estamos hoy aquí agradecidos a Dios por lo que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario, es por la gracia de Dios, hermanos. Porque si no, como muchas personas se están revolcando en el pecado, así anduviésemos. ¿Dónde andaríamos si no fuera por su gracia? Sublime gracia. ¿Dónde estaría nuestra vida? ¿En qué densa oscuridad estaría, rodeada del temor solemne de la soledad? ¿Dónde andaríamos si no fuera por su gracia? Es ahí donde ponemos los ojos en la luz gloriosa de Cristo y entendemos su plenitud, su dicha, el confort, la esperanza que le da al creyente. Es por ello que las personas que no conocen a Dios como la Biblia enseña y se hacen dioses, no entienden esta gloriosa verdad. Es por eso que las personas siguen afanadas en las cosas de este mundo. Es por eso que las personas no entienden cuando el cristiano quiere glorificar a Dios en su vida y quiere vivir para la gloria del Señor que lo rescató de la muerte en el pecado. Cuando regresamos a Apocalipsis, y concluyo, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, que es la Nueva Jerusalén, la cual no dice, y descenderá en la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, como muchos dispensacionalistas quieren, o otra secta quiere enseñar. No, la cual ha descendido del cielo con mi Dios. Es por la gracia de Dios. Ciudad Santa, la Nueva Jerusalén, según el mismo Apocalipsis capítulo 21, es la iglesia de Cristo, que desciende como una esposa ataviada. Según el mismo libro de Apocalipsis. Sé que desgraciadamente muchas personas son instruidas por películas, pero no, la Biblia enseña que esta Nueva Jerusalén es una ciudad santa, una ciudad que es habitada, es un lugar que es habitado. Esta ciudad santa, ¿por quién es habitada? Por Dios mismo. Es la ciudad de mi Dios, donde habita mi Dios, y le nombra la Nueva Jerusalén. Es nueva. Y concluye diciendo, la cual ya ha descendido del cielo. La cual ya descendió. Reina Valera dice, la cual desciende. En otras versiones dice, está descendiendo. Es decir, es por la gracia de Dios. El creyente, todos nosotros somos creyentes por la gracia de Dios. Es por eso que yo les hago énfasis a cada uno de ustedes en la necesidad y la gran bendición que es para cada uno de nosotros ser portadores del Evangelio. Cuando tenemos la oportunidad de predicar esa gloriosa verdad, estamos siendo parte en este bendito evento. Estamos viendo, cuando nosotros vamos
y predicamos a Cristo, cuando predicamos verdaderamente el Evangelio, cuando salimos a la calle, cuando encontramos una persona, cuando nos sentamos en un sofá, en un comedor, a hablarles a alguien de Cristo, y esa persona se convierte en arrepentimiento y cree en Cristo y clama a Él por el perdón de sus pecados y le dice: Señor, perdona mis pecados, y cree y es convertido, es sellado con el Santo Espíritu, como lo dice Efesios 1:13, y es regenerado, y esa persona ahora es nueva criatura, una persona en la cual Dios ha depositado de su Santo Espíritu. Amados hermanos, en ese momento ustedes están viendo descender la nueva Jerusalén del cielo. Están viendo la gracia soberana de Dios a la vida de esa persona. Están viendo la gloria de Dios en la vida de alguien. Están viendo la misericordia y benevolencia en la vida de un ser miserable que merecía el juicio de Dios. Pero ahora se convierte en la ciudad de mi Dios, lugar donde habita, un lugar que es habitado por Dios. Repito lo que el apóstol Pablo dice para que no quede duda de que lo que yo les estoy diciendo es con el fin de construirlos en lo que la Biblia misma enseña. El apóstol les dice: ¿acaso vosotros no sois templo de Dios viviente? Cuando el velo se rasga y el lugar santo y santísimo quedan descubiertos, ¿dónde es derramado el Espíritu Santo? En Hechos capítulo 2, en un templo, en un lugar, o en la vida del que ha creído en Jesucristo. En la vida del que ha creído en Jesucristo. Cuando llegamos a Apocalipsis, y lo haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de ahí. No tiene por qué temer. Referente al contexto de la iglesia del territorio de Filadelfia. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios. Grafé. Les hice la analogía del grafiti, de los grafiteros, de las personas que marcan territorio. Quedará sentado que perteneces a Dios, como el mismo contexto lo dice acerca de la sinagoga de Satanás, que Él hará que vengan y adoren y reconozcan que Él te ha amado. Y escribiré sobre ellos el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, el lugar donde habita Dios. Una ciudad habitada por Él. Es la ciudad de mi Dios, y le da un nombre: la nueva Jerusalén, la cual ha descendido del cielo de con Dios, y mi nombre nuevo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Es decir, que este mensaje no es un mensaje de hombre. Este mensaje no lo inventé yo. Trato de ser lo más fiel al texto posible. Y por eso vamos texto por texto, para que ustedes no se pierdan detalle de lo que el libro mismo dice. Este mensaje es directo, puntual, de Dios a la vida de cada creyente. Concluyo, versículo 12 y 13 del capítulo 3 del libro de Apocalipsis. Al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de él. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios
y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual ha descendido del cielo de con mi Dios, y mi nombre nuevo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Si yo parafraseo esto, al que venciere, yo lo haré un pilar. Al cristiano fiel, al cristiano que predica la verdad verdaderamente, al cristiano aquel que ha resistido la tentación, el cual no permite que nadie tome su corona, así yo lo haré una columna, pero no en aquellos clubes paganos que se dicen ser cristianos, no en aquellos blasfemos paganos, no, en la iglesia santa del Dios santo, yo lo haré una columna, y no tiene por qué temer, no tiene por qué tener miedo, porque yo estaré con él. Dejaré asentado que él me pertenece, dejaré en claro que él me pertenece, y nunca más saldré de ahí y escribiré el nombre de mi Dios sobre él. No tiene por qué temer, yo dejaré en claro que me pertenece, con los de la sinagoga de Satanás. Y escribiré sobre él el nombre de la ciudad de mi Dios, es decir, la ciudad, el lugar donde habita el Dios Santo Todopoderoso, la nueva Jerusalén, la cual ha descendido del cielo, en la cual nosotros somos partícipes cuando predicamos el Evangelio, y cuando vemos que alguien se convierte, nosotros vemos manifestarse, descender a esa ciudad santa, porque es por la misericordia de Dios, la cual ha descendido, la nueva Jerusalén, la cual ha descendido del cielo de con mi Dios, mi nombre nuevo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Amén.